Asimismo, Sara, y estuvieron primeramente discutiendo los senadores en esta sesión extraordinaria virtual con respecto a la respuesta que había dado el presidente de la República de no participar, que recordemos había sido invitado a participar de esta rendición de cuentas. Finalmente el presidente respondió que no lo haría, que sí lo harían sus ministros y también los titulares de entes autónomos y descentralizados. Estuvo hablando uno de ellos, el ministro de Hacienda, Benigno López, con respecto a cuestionamientos que hace una comisión especial formada, bicameral, formada por diputados y senadores para controlar el uso de este dinero, y que cuestionaba que no se había dado muchos datos con respecto a un excedente del crédito de por encima de los 1.600 millones de dólares, que casi ya está llegando, y confirmaba esto el ministro de Hacienda, Benigno López, a los 2.000 millones de dólares, específicamente de los que se había hablado al principio de 1.600, y explicó Benigno López que esto estaba autorizado por la ley de emergencia, y explicaba cuál era el fundamento de este excedente por encima de los 1.600 millones de dólares. En aquella oportunidad también nos habían dado una autorización para usar el crédito puente del Banco Central, de tal manera que en la medida que hayamos conseguido los recursos genuinos, vayamos pagando la deuda del Banco Central, que es lo que hicimos. El primer crédito que conseguimos fue el del Banco Central, por 500 millones de dólares, y luego otro 300 más del Banco Central, más la emisión, y pagamos 260 millones de dólares al Banco Central para quedarnos dentro del límite de 1.600 millones de dólares. 200 millones de dólares del Banco Mundial, 100 millones de dólares del Banco Mundial para el MAC, para un programa específico, y 90 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo. Nosotros consideramos como una buena decisión de parte del Congreso para asegurar la liquidez, que no estaban en principio relacionados al COVID, pero sí que daba una autorización de fortalecimiento presupuestario de libre disponibilidad de parte del Estado. El que también respondió a las consultas y lo sigue haciendo es el ministro Julio Mazzoleni, que habló con respecto al desglose de lo que son estos 99 millones de dólares que ya recibió el Ministerio de Salud, de los que quedan todavía incluso 424 millones de dólares, y respondía también a cuestionamientos, a consultas con respecto a la gran cantidad de donaciones que viene recibiendo también el Ministerio de Salud, que está paliando un poco las falencias de los insumos básicos que necesita el ministerio para enfrentar la pandemia. A la fecha del corte del 28 de mayo, el momento que hemos elevado el informe de rendición de cuentas, teníamos una ejecución de 17.000 millones de guaraníes, que corresponde a la compra por vía de la excepción, con la cual se ha hecho ya una rescisión de contrato. 18 procesos de compra en este momento, de los cuales tenemos 11 en evaluación por un valor aproximado de 119 millones de dólares. Tenemos 5 adjudicados por poco menos de 2 millones de dólares, y con 18 con contratos firmados por 23 millones de dólares, para un total de 145 millones de dólares. Las mascarillas quirúrgicas, a la fecha tenemos 3.884.107 mascarillas recibidas. Lo que tiene que ver con mascarillas tipo N95, 357.250. Trajes de protección, 10.635. Tenemos también guantes para reconocimiento, 7.500.000. Y por compras 973.000, guantes quirúrgicos 793.000. Es parte de las respuestas que estaba dando el ministro Mazzoleni, también el ministro Benigno López y otros titulares, por ejemplo Andrés Gubetich del IPS, el ministro Federico González, con la cuestión de los albergues, y también está en los cuestionamientos que se hace al gobierno la cuestión de ESAP y la ANDE y las sobrefacturaciones que vienen recibiendo los usuarios de estos dos servicios.